Muchas personas creen que simplemente pidiendo algo en oración, Jesús automáticamente concederá sus deseos. Pero la verdad es que para recibir lo que pides, necesitas conocer algunos poderosos secretos de Mateo 21:22. En este vídeo, compartiré contigo esos secretos que realmente funcionan. Si te quedas hasta el final, descubrirás información que puede transformar tu forma de ver la vida y, aún mejor, puede cambiar todas las áreas de tu vida. ¿Te interesó? Entonces comenta así: recibo las bendiciones que Dios me está dando ahora. Solo comenta eso. Recibo las bendiciones que Dios me está dando ahora. Cuando vea tu comentario, te daré un corazón, porque sé que pronto alcanzarás ese resultado. Ahora que ya comentaste, sigamos. Para entender el poder de la declaración de Jesús en Mateo 21:22, necesitamos transportarnos al fascinante contexto de este pasaje. Imagínate en Jerusalén, la ciudad bulliciosa con la expectativa de la Pascua. Jesús acababa de entrar triunfalmente en la ciudad, siendo aclamado como rey. Poco después, realizó un acto sorprendente: maldijo a un higuero que no tenía frutos. Este acto aparentemente simple era un símbolo profundo de la falta de fe y la hipocresía que Jesús encontró en el templo y en el liderazgo religioso de aquel tiempo. Jesús estaba a punto de enseñar una lección inolvidable sobre la verdadera fe y el poder de la oración. Justo después de la escena del higuero, Jesús entra en el templo y comienza a enseñar. En este escenario de intensa actividad espiritual y debates teológicos, Jesús declara: todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esta afirmación no se hizo en un momento aislado, sino en medio de un enfrentamiento directo con líderes religiosos que cuestionaban su autoridad. Jesús estaba desafiando las expectativas y desafiando las normas religiosas de aquel tiempo, mostrando que la fe genuina tiene un poder ilimitado, mucho más allá de los rituales y las reglas establecidas. Piensa en la fuerza de esta declaración. Jesús, el Hijo de Dios, afirmaba que la clave para recibir milagros está en la fe verdadera. No se trata de cuántas veces repitas una oración, ni de seguir un conjunto rígido de reglas. Se trata de creer de todo corazón que Dios puede y va a responder. Esta promesa radical de Jesús no solo empoderaba a sus seguidores inmediatos, sino que también abría un nuevo horizonte para todos aquellos que buscaban una conexión sincera con Dios. ¿Has pensado alguna vez en lo que esto significa para tu vida de oración hoy? Además, este pasaje nos muestra que Jesús quería que sus seguidores entendieran la profundidad del vínculo con Dios. No estaba ofreciendo una fórmula mágica, sino una conexión directa con el Padre a través de la fe. Esta promesa era un llamado para que todos examináramos la calidad de nuestra fe y la autenticidad de nuestra vida de oración. Jesús enseñaba que la verdadera fe es viva, dinámica y capaz de mover montañas. Y esta lección es tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. Por lo tanto, al leer Mateo 21:22, recordemos que estamos recibiendo una invitación de Jesús para experimentar la plenitud de la vida espiritual. Es un llamado a confiar en Dios de una manera que desafía la lógica y trasciende las circunstancias. El mensaje de Jesús es claro: si crees, recibirás. Este es un desafío y una promesa que puede transformar tu vida de oración y tu fe, llevándote a una relación más profunda y poderosa con Dios. ¿Estás listo para aceptar este desafío? Para entender profundamente las palabras clave de Mateo 21:22, en su contexto original griego, nos sumergimos en un mar de significados que a menudo se pierden en traducciones simplificadas. La primera palabra clave, pedir, eteo, aiteo, no se limita a un simple deseo, sino que implica un pedido fervoroso y persistente, como el del paralítico que clamó a Jesús por su curación.
Es una súplica que brota del corazón en total dependencia de Dios. Imagina la intensidad de esta petición, una voz que no puede ser ignorada por los cielos, resonando en una entrega completa. La segunda palabra clave, creer, pisteuo, va más allá de la mera aceptación intelectual. Lleva el peso de una confianza profunda e inquebrantable, como la demostrada por el centurión romano que reconoció la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y la muerte. ¿Alguna vez te has enfrentado a un desafío tan grande que solo la fe podría superar? Eso es lo que Jesús nos invita a experimentar, una fe que transforma lo imposible en realidades vivas. Y finalmente, la palabra recibir, lambano, no es simplemente un acto pasivo de recibir algo que se nos da en las manos. En el contexto bíblico, lambano implica una acción consciente de aceptación, como el hijo pródigo que, arrepentido, recibió gracia y perdón de su padre. ¿Puedes imaginar la gratitud y la transformación que acompañan este acto de recibir de Dios? Es un intercambio íntimo entre el Creador y la criatura, una comunión que trasciende los límites de la comprensión humana. Desmitificar interpretaciones erróneas es esencial para entender el verdadero significado de estas palabras clave. Muchos ven pedir, creer y recibir como un proceso mecánico de demanda y respuesta divina, cuando en realidad Jesús está invitando a sus seguidores a una relación de profunda confianza e interacción personal con Dios. Es como si nos desafiara a lanzarnos de cabeza en la corriente de su voluntad, confiando en que no solo nos escucha, sino que también nos responde de maneras que a menudo superan nuestras limitadas expectativas. Por lo tanto, al meditar en Mateo 21-22, nos enfrentamos a la necesidad de una fe que va más allá de las palabras y las apariencias. Es una fe que se expresa en acción, una fe que transforma corazones y mueve montañas espirituales. ¿Estás listo para embarcarte en este viaje de fe profunda y descubrir lo que realmente significa pedir, creer y recibir en toda la plenitud del significado que Jesús quiso transmitir? Para comprender la dinámica entre humildad, fe y confianza en Dios, es esencial sumergirse en las profundidades de la experiencia espiritual humana. La humildad no es solo una virtud deseable, sino una condición necesaria para que la verdadera fe florezca. Imagina el ejemplo de María, la madre de Jesús, quien aceptó humildemente el llamado de Dios para ser la madre del Salvador, incluso sin comprender completamente el plan divino. La humildad abre el camino para una entrega total a Dios, permitiendo que su voluntad se manifieste en nuestras vidas de maneras que trascienden nuestra comprensión. Por su parte, la fe verdadera no consiste solo en creer en lo que es visible, sino en confiar en lo invisible y en las promesas de Dios. Abraham es un poderoso ejemplo de fe, ya que confió plenamente en las promesas de Dios, incluso cuando parecía imposible desde el punto de vista humano. ¿Te has enfrentado alguna vez a un desafío tan grande que solo podría ser superado por la fe? Es en esos momentos cuando la verdadera fe se revela, no por la fuerza de nuestras palabras, sino por la confianza inquebrantable en Dios y en sus planes perfectos. La importancia de confiar plenamente en Dios radica en entender que Él es soberano y sabio, y que sus planes siempre son para nuestro bien. Piensa en las veces que te has sentido perdido o incierto sobre el futuro, solo para ver cómo Dios trabajó todo para tu bien. ¿Puedes ver la mano de Dios en tu vida, incluso en los momentos de mayor desafío? Es en esos momentos cuando la confianza plena en Dios se convierte en un ancla inquebrantable que nos sostiene en la esperanza y la certeza de que Él está en control, incluso cuando todo parece estar fuera de control.
Así que la humildad nos prepara para recibir las bendiciones de Dios con gratitud, mientras que la fe verdadera nos capacita para mover montañas espirituales. La confianza plena en Dios nos sostiene en tiempos de incertidumbre y nos fortalece en momentos de adversidad. Juntas, estas virtudes forman un sólido fundamento para una vida de fe y servicio a Dios. ¿Estás listo para cultivar esa humildad, nutrir esa fe y fortalecer esa confianza en Dios? Permite que estas virtudes transformen tu viaje espiritual e inspiren a otros a tu alrededor a hacer lo mismo. Por supuesto, vamos a explorar ejemplos bíblicos de oraciones respondidas debido a la postura correcta de quienes las pidieron. Imagina la intrépida fe de Daniel en la guarida de los leones, donde su confianza en Dios lo preservó de todo mal. No se tambaleó ante la amenaza de la muerte, sino que permaneció firme en su devoción, confiando en que Dios lo liberaría. ¿Alguna vez te has enfrentado a desafíos tan aterradores que solo la fe podría sostenerte? Es en esos momentos cuando la postura correcta en la oración se vuelve crucial, no solo pidiendo, sino confiando plenamente en el poder de Dios para intervenir. Otro poderoso ejemplo es el de Ana, la madre de Samuel, que oró con tanto fervor por un hijo que Dios no solo la escuchó, sino que le dio mucho más de lo que pidió. Su humildad y persistencia en la oración revelan cómo la postura correcta puede mover el corazón de Dios. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde la única respuesta posible era una intervención divina? Es en esas situaciones donde aprendemos la importancia de humillarnos ante Dios y confiar en su tiempo perfecto. Considera también la sorprendente fe de la mujer hemorrágica que tocó el borde del manto de Jesús en busca de sanidad. No solo creyó en la capacidad de Jesús para sanarla, sino que también demostró una confianza audaz al acercarse a Él en medio de la multitud. Jesús no solo la sanó físicamente, sino que también la elogió por su fe. ¿Alguna vez has sentido la urgente necesidad de sanidad, ya sea física, emocional o espiritual? La historia de esta mujer nos recuerda que la postura correcta en la oración no es solo pedir, sino creer con tanta convicción que buscamos la presencia de Jesús con una fe audaz. ¿Y qué tal el ejemplo de Elías, quien oró fervientemente por lluvia después de un largo periodo de sequía? Su persistencia y fe inquebrantable no solo trajeron la lluvia, sino que también demostraron cómo la postura correcta en la oración puede influir en eventos naturales. ¿Te has encontrado en una situación donde necesitabas un milagro climático? Es en esas circunstancias donde aprendemos la importancia de perseverar en la oración, confiando en que Dios es soberano sobre todas las cosas. Por lo tanto, estos ejemplos bíblicos no solo ilustran la efectividad de la postura correcta en la oración, sino que también nos desafían a cultivar una fe profunda y una confianza ilimitada en Dios. Que estas historias te inspiren a buscar a Dios con humildad, fe y persistencia, confiando en que Él es capaz de responder más allá de nuestras expectativas más audaces. Alineación con la voluntad de Dios y cómo discernir y pedir según su voluntad puede transformar nuestras vidas. Imagina estar ante el dilema de una gran decisión en la vida. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que estás pidiendo está alineado con los planes y propósitos de Dios para ti? Esta cuestión va mucho más allá de hacer una simple lista de deseos. Se trata de buscar la sabiduría divina y el entendimiento espiritual para discernir lo que es mejor para nosotros según la soberana voluntad de Dios. A menudo encontramos en la Biblia ejemplos inspiradores de individuos que buscaron alinear sus deseos con la voluntad de Dios. Moisés, por ejemplo, no solo pidió orientación divina para guiar al pueblo de Israel, sino que también mostró una profunda sumisión a la voluntad de Dios,
incluso cuando sus propias expectativas personales fueron desafiadas. ¿Te has encontrado alguna vez en una encrucijada donde tus propias aspiraciones entraron en conflicto con lo que crees que es el plan de Dios para tu vida? Es en esas situaciones donde aprender a discernir y pedir alineados con la voluntad de Dios se vuelve fundamental para nuestra jornada espiritual. Otro poderoso ejemplo es el de Jesús en Getsemaní, cuando oró fervientemente: no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esta humilde sumisión a la voluntad del Padre antes de enfrentar su crucifixión revela la profundidad de la alineación perfecta con Dios. ¿Has experimentado momentos de profunda entrega y sumisión a los planes de Dios, incluso cuando parecen desafiantes o desconcertantes? Es en esos momentos donde ocurre la verdadera transformación espiritual, mientras aprendemos a confiar en la infinita sabiduría de Dios sobre nuestras propias limitaciones humanas. Discernir y pedir según la voluntad de Dios no es solo una fórmula para recibir respuestas a nuestras oraciones, sino una invitación a una asociación íntima con el Creador del universo. Imagina el poder de vivir en armonía con los planes divinos, sabiendo que cada petición y deseo está alineado con un propósito mayor y eterno. ¿Cómo podría cambiar esto la forma en que enfrentas desafíos y tomas decisiones importantes en tu vida? Por lo tanto, el secreto 1 no se trata solo de aprender a pedir correctamente, sino también de cultivar un corazón sensible a la voluntad de Dios en todos los aspectos de la vida. Que este viaje de alineación espiritual no solo enriquezca tu vida de oración, sino que también fortalezca tu fe y confianza en la bondad y el amor de Dios por ti. ¿Estás listo para comenzar a discernir y pedir según la voluntad de Dios en tu propia jornada espiritual? Vamos a explorar la parábola del juez injusto y la poderosa lección sobre perseverancia y fe. Imagínese en una situación donde necesita desesperadamente justicia o intervención divina, pero parece que las respuestas tardan en llegar. Es en estos momentos de espera angustiosa que la parábola de Jesús sobre el juez injusto resuena profundamente. Nos presenta a una viuda persistente que, a pesar de todas las adversidades, continuó buscando justicia ante un juez insensible e injusto. ¿Alguna vez se ha sentido como esta viuda, enfrentando una situación injusta o desafiante que parece no tener fin a la vista? La parábola nos enseña no solo sobre la importancia de no rendirse ante las dificultades, sino también sobre la confianza inquebrantable en Dios como nuestro justo juez. Imagine la resiliencia de esta viuda, que continuó defendiendo su causa día tras día, incluso cuando parecía que no había esperanza. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Cuánto más debemos persistir en nuestras propias batallas espirituales y personales, confiando en que Dios, que es justo y amoroso, escucha y responde a nuestras oraciones en el momento adecuado? La parábola no solo destaca la importancia de la perseverancia, sino que también revela la naturaleza compasiva de Dios, que siempre está listo para escuchar y responder a las súplicas de sus hijos. ¿Cómo ha enfrentado sus propias batallas de fe y persistencia? Es crucial recordar que, al igual que la viuda persistente recibió justicia del juez injusto, nosotros, como hijos de Dios, podemos estar seguros de que Él nos escucha y actúa en nuestro favor según su perfecta voluntad. Imagine el alivio y la alegría de la viuda cuando finalmente obtuvo justicia. Esta historia nos anima a seguir buscando el rostro de Dios con una fe inquebrantable, sabiendo que Él es fiel para cumplir sus promesas y concedernos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que esta parábola no solo le inspire a perseverar en sus propias circunstancias desafiantes, sino que también fortalezca su confianza en la bondad y el poder transformador de Dios en su vida. Por lo tanto, no se rinda.
Siga persistiendo en la oración, confiando en que el justo juez está escuchando y actuando a su favor. Que su fe sea renovada y su determinación fortalecida al recordar que Dios es quien ve sus necesidades y responde con amor y justicia. Está listo para lanzarse con renovada esperanza ante los desafíos, sabiendo que la perseverancia trae recompensas más allá de lo que podemos imaginar. Para entender la esencia de una fe activa, debemos examinar actitudes prácticas que van más allá de simples creencias, transformando la fe en acciones concretas que impactan la vida cotidiana. Una de las actitudes más poderosas es la práctica del amor al prójimo, como se muestra en la parábola del buen samaritano. No solo vio la necesidad del hombre herido al borde del camino, sino que actuó de inmediato, ofreciendo ayuda práctica y compasiva. ¿Ha tenido alguna vez la oportunidad de ayudar a alguien necesitado y cómo afectó esto su propia fe? Otra actitud fundamental que muestra una fe activa es la oración constante. No se trata solo de momentos de oración aislados, sino de una vida marcada por una comunicación continua con Dios. Daniel es un claro ejemplo de esto. Incluso frente a la amenaza de ser arrojado a la cueva de los leones, mantuvo su rutina de oraciones diarias. Esta disciplina no solo fortaleció su fe, sino que también lo preparó para enfrentar desafíos inmensos con valentía y confianza. Piense en su propia vida. ¿Ha reservado tiempo diariamente para conectarse con Dios, independientemente de las circunstancias? La generosidad es otra expresión poderosa de fe activa. En la Biblia vemos la historia de la viuda que, a pesar de su pobreza, dio 2 pequeñas monedas, todo lo que tenía, en el templo. Jesús la elogió por su fe, señalando que dio más que todos los demás. Este acto de generosidad sacrificial revela una profunda confianza en la provisión de Dios. ¿Ha considerado cómo sus actos de generosidad, aunque sean pequeños, pueden ser grandes demostraciones de fe y confianza en Dios? La búsqueda constante de justicia también es una manifestación de fe activa. Esto implica defender al oprimido, luchar contra la injusticia y promover la equidad en todas las esferas de la vida. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo clamaban por justicia en nombre de Dios, mostrando que la fe verdadera no puede separarse del compromiso con la justicia social. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo puede ser un agente de justicia en su comunidad, demostrando su fe de manera tangible e impactante? Finalmente, la actitud de gratitud en todas las circunstancias refleja una fe que confía en la soberanía de Dios, incluso en los momentos difíciles. Pablo y Silas, mientras estaban en la cárcel, cantaban himnos y alababan a Dios, a pesar de sus condiciones adversas. Esta actitud no solo fortaleció su propia fe, sino que también impactó a los otros prisioneros y al carcelero. ¿Cómo ha mostrado gratitud en su vida diaria, incluso cuando enfrenta desafíos? La gratitud activa es una poderosa declaración de confianza en la bondad y el propósito de Dios, transformando incluso las situaciones más difíciles en oportunidades de crecimiento espiritual. Estas actitudes prácticas de amor, oración, generosidad, búsqueda de justicia y gratitud no solo demuestran una fe activa, sino que también inspiran a otros a seguir el mismo camino de compromiso y confianza en Dios. Que su fe se manifieste en acciones diarias que reflejen el amor y la justicia de Dios, transformando su vida y la de quienes lo rodean. Mateo 21:22 es un versículo que despierta gran curiosidad y esperanza. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero ¿cuál es el misterio detrás de estas poderosas palabras de Jesús? Para entender completamente, necesitamos explorar el contexto, la profundidad de la fe involucrada y la relación entre la voluntad de Dios y nuestras peticiones.
Imagínese el impacto de saber que sus oraciones pueden ser respondidas de manera tan directa y poderosa. ¿Alguna vez ha pensado en el poder que sus palabras y su fe pueden tener? Primero, consideremos el contexto en el que Jesús hizo esta declaración. Acababa de maldecir la higuera estéril, que se secó inmediatamente, y los discípulos estaban asombrados por el poder demostrado. Jesús aprovechó esta oportunidad para enseñar sobre la importancia de la fe y la oración. No estaba hablando solo de pedir cosas superficiales, sino de confiar verdaderamente en Dios y alinear nuestros deseos con su voluntad. Piense en cómo su propia vida de oración puede transformarse al entender y aplicar esta lección de fe profunda y alineación con Dios. Pero ¿qué significa creer de manera que nuestras oraciones sean respondidas? La fe mencionada por Jesús no es una creencia superficial o temporal, sino una confianza profunda e inquebrantable en Dios. Es la certeza de que Dios es capaz y está dispuesto a responder nuestras oraciones según su perfecta voluntad. ¿Alguna vez te has preguntado si tu fe tiene esa profundidad y esa confianza total? Este tipo de fe se cultiva a través de una relación íntima con Dios, conociendo su carácter y confiando en su bondad y poder. Además, la clave para entender Mateo 21:22 está en alinear nuestras peticiones con la voluntad de Dios. Jesús nos enseña que cuando nuestras oraciones están en consonancia con el corazón y los propósitos de Dios, podemos estar seguros de que Él responderá. Esto no significa que recibiremos todo lo que queremos, sino que recibiremos lo que es mejor para nosotros según la sabiduría divina. ¿Cómo podemos saber si nuestras peticiones están alineadas con la voluntad de Dios? Una forma es buscar constantemente su guía a través de la lectura de la Biblia, la oración y la reflexión, permitiendo que el Espíritu Santo nos dirija. Finalmente, la promesa de Mateo 21:22 nos desafía a vivir una vida de oración constante y fe activa. No se trata solo de hacer peticiones a Dios, sino de vivir en comunión continua con Él, confiando en que conoce nuestros corazones y desea lo mejor para nosotros. ¿Estás listo para abrazar esta promesa y vivir una vida de fe y oración que puede mover montañas? Que esta promesa de Jesús te inspire a profundizar tu relación con Dios, confiar plenamente en su voluntad y experimentar el poder transformador de la oración en tu vida. Al entender y aplicar el misterio de Mateo 21:22, se nos invita a vivir una vida de fe vibrante y oración eficaz. Que tus oraciones estén llenas de fe, confianza y alineación con la voluntad de Dios y que veas sus respuestas poderosas en todas las áreas de tu vida. Imagina poder abrir las puertas del cielo con una clave simple y poderosa: la gratitud. Dar gracias antes de recibir es un secreto espiritual que transforma nuestra vida de oración y nuestra conexión con Dios. Pero, ¿por qué es tan crucial la gratitud? Cuando expresamos gratitud antes incluso de ver nuestras oraciones respondidas, demostramos una fe inquebrantable en la bondad y soberanía de Dios. Esta actitud refleja una confianza profunda de que Él ya está trabajando a nuestro favor, independientemente de las circunstancias visibles. Has intentado agradecer a Dios antes de ver los resultados y has observado cómo eso cambió tu perspectiva y paz interior. Para incorporar la gratitud en tus oraciones diarias, comienza cada oración con un corazón agradecido. Antes de pedir cualquier cosa, agradece a Dios por quien Él es y por lo que ya ha hecho en tu vida. Por ejemplo, al orar por la curación de una enfermedad, agradece a Dios por la salud que ya tienes, por las bendiciones diarias y por la fuerza que Él te da para enfrentar desafíos. Esta práctica no solo eleva tu oración, sino que también fortalece tu fe y confianza en Dios.
Piensa en una situación difícil que estés enfrentando ahora. ¿Cómo puedes expresar gratitud a Dios incluso antes de ver la solución? Ejemplos prácticos de gratitud en la Biblia nos muestran el poder de esta práctica. Jesús, antes de realizar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, dio gracias a Dios. A pesar de una necesidad inmensa y recursos limitados, Él dio gracias. Este acto de gratitud precedió a un milagro que alimentó a miles. De manera similar, Pablo y Silas, encarcelados y encadenados, alabaron a Dios y dieron gracias, lo que resultó en una liberación milagrosa. Estos ejemplos nos enseñan que la gratitud abre puertas espirituales y trae intervenciones divinas en nuestras vidas. ¿Has considerado cómo comenzar tus oraciones con gratitud puede abrir puertas para milagros en tu vida? Los beneficios de la gratitud no se limitan al plano espiritual. Los estudios muestran que las personas que practican la gratitud regularmente experimentan una mejora significativa en su bienestar emocional y mental. La gratitud reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y aumenta la resiliencia emocional. Cuando agradecemos a Dios, nuestros corazones se llenan de paz y alegría, independientemente de las circunstancias. ¿Has experimentado los efectos positivos de la gratitud en tu vida emocional? ¿Cómo ha impactado esto tu fe y tu relación con Dios? Incorporar la gratitud en tus oraciones diarias no es solo una técnica, sino un estilo de vida que transforma la forma en que ves el mundo e interactúas con Dios. Al agradecer antes de recibir, estás declarando tu fe en la provisión y cuidado de Dios. Esta actitud abre tu corazón para reconocer y valorar las bendiciones diarias que a menudo pasan desapercibidas. ¿Cómo puedes comenzar a practicar la gratitud de manera más intencional en tus oraciones hoy? En conclusión, la gratitud antes de recibir es una clave poderosa que abre las puertas del cielo y transforma nuestras vidas. Nos conecta profundamente con Dios, fortalece nuestra fe y trae beneficios emocionales y espirituales significativos. Que puedas incorporar esta práctica en tu vida diaria, experimentando el poder transformador de la gratitud. ¿Estás listo para ver cómo la gratitud puede abrir puertas en tu vida y traer una nueva dimensión a tu jornada espiritual? Que cada una de tus oraciones comience con un corazón agradecido, anticipando con fe las grandes cosas que Dios tiene reservadas para ti. Amado, quiero que guardes en tu corazón un consejo de Dios. Ya tienes todo lo que necesitas. Lo repetiré porque es fundamental que lo comprendas y lo interiorices. Ya tienes todo lo que necesitas. Dios, en su infinita sabiduría y amor, ya ha provisto todas las herramientas y bendiciones necesarias para que vivas una vida plena y abundante. No olvides, ya tienes todo lo que necesitas. En mi canal de YouTube me enfoco en 3 cosas: educar, inspirar y elevar a otras personas a acercarse a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cada video, cada enseñanza, está diseñado con el propósito de ayudarte a crecer en la fe, entender las Escrituras y vivir una vida transformada por el poder de Dios. Utiliza mi canal como recurso para fortalecer tu camino espiritual y conectar más profundamente con Jesús. Y tú, que has llegado hasta aquí, comenta así: me quedé hasta el final. Solo comenta eso. Cuando vea tu comentario te daré un corazón, porque sé que te he agregado valor. Y estaré aún más motivado para traer siempre contenido de la mejor calidad. Ahora, en tu pantalla aparece un video poderoso que es continuación de este. Está lleno de riquezas, secretos sobre Dios, riquezas bíblicas y mucho más que acelerarán tus resultados en todas las áreas. Haz clic en ese video. Hazlo ahora.